Bendiciones, gracias por estar con nosotros en una entrega más de este contenido que realizamos en este canal, en esta plataforma, para bendición de todos aquellos que pueden vernos y escucharnos en las diferentes partes del mundo. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a sus vidas a través de este canal. Agradecido primeramente de Dios y luego de ustedes por todo el apoyo que le vienen dando a lo que estamos haciendo en este ministerio y sobre todo porque yo sé que somos bendecidos de manera recíproca. Con ese propósito hacemos este contenido, de que usted sea bendecido, de que podamos ser bendecidos y porque podamos unificarnos cada día más en el Espíritu del Señor a través de su palabra. Yo quiero aprovechar la oportunidad antes de empezar con el tema que vamos a tratar para invitarle a que participe de nuestro próximo seminario este sábado 10 del mes de febrero a partir de las 5 de la tarde a 7 de la noche, hora República Dominicana, vía Zoom. Seminario Conociendo la Mente de Dios. Usted todavía tiene la oportunidad de poder participar. Puede llamarnos y comunicarse a nuestro ministerio al 8096149482 y poder también tener ahí la opción de poder tener toda la información sobre este seminario. Seminario bíblico, conociendo la mente de Dios. Así que ya lo saben, a partir de este sábado 10 de febrero, 5 de la tarde. Tendrá una duración de 4 sábados, de 2 horas cada clase, así que ya lo saben. No pierda la oportunidad. Queremos hablar de un tema interesante y quizás se entrelaza con esto que estamos hablando sobre el seminario. Y es, ¿pudo una mente crear a Dios? Y usted dirá, pastor, pero ¿y cómo usted formula esa pregunta? Sin embargo, no es una pregunta que simplemente formula el pastor. Es una pregunta que formulan algunos ateos, agnósticos y personas que de alguna manera reniegan la existencia de un Dios todopoderoso y que sin tener ninguna condiciones ni pruebas para negarlo, pues crean preguntas absurdas muchas veces en su ignorancia y en su desconocimiento. Porque todo el que conoce la filosofía, la ciencia y la Biblia, la palabra de Dios y la revelación espiritual de las Sagradas Escrituras, pues sabe que existe un Dios todopoderoso. Pero ¿puede una mente crear a Dios? Porque los que formulan esta pregunta o esta hipótesis lo hacen diciendo que Dios no existe. Y de alguna manera ellos quieren hacer pensar a la gente que el hombre creó a Dios. Pero una pregunta que sí la formulo yo sería, ¿cómo una mente finita puede crear a un ser infinito, que es un concepto que trasciende todo lo que tiene que ver con el razonamiento, incluso hasta la lógica humana? Porque cuando hablamos de un ser infinito, como lo es nuestro Dios, para poder entrar en ese campo de definición en todos los sentidos, hay que entrar a unas capacidades que el hombre no posee. Entonces, para aquellos que dicen que una mente creó a Dios, la pregunta sigue vigente. ¿Puede una mente finita crear a un Dios, a un ser infinito? Y cuando hablamos de un ser infinito, estamos hablando de que la ciencia, queriendo llegar al conocimiento de la teoría del todo en cuanto al universo, en cuanto a la materia, en cuanto a la energía, en cuanto al tiempo y a la creación, nunca ha podido llegar al punto inicial de la existencia de todo. Y no importa cuántas inversiones la mente humana pueda hacer, no puede conocer el límite de la creación, porque toda la creación tiene un creador que hay que conocerlo primero para conocer su creación. Y eso es lo que la Biblia dice, que las cosas visibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa. El científico no tiene excusa. El ateo no tiene excusa. El inconverso no tiene excusa. El agnóstico no tiene excusa. No importa si es panteísta, no importa qué tipo de creencia tenga. Existe un Dios
que creó al hombre y creó la capacidad mental que el hombre tiene, que es un poder dado por Dios para nosotros poder tener razonamiento, conocimiento, inteligencia y una conciencia que nos permite experimentar y entender que estamos aquí y por qué estamos aquí y quién nos trajo a este lugar. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de crear a Dios, la gente podría, algunos intelectuales o ateos, hablar de que Dios es un concepto. Y tienen razón. La palabra Dios, que viene del latín, Deus, y que viene del griego, es un concepto. Es un concepto. Pero como concepto encierra el ser más grande que podemos los seres humanos conceptualizar en nuestra mente finita. Pero cuando hablamos de un Dios que en sus atributos y en su naturaleza activa es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, y que su sabiduría es una combinación de todo esto, el hombre se queda corto para entender a ese Dios todopoderoso. De ahí que muchos dicen, no se puede conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios. Y esto es lo que plantean algunos agnósticos y panteístas. Incluso algunos teístas establecen que el hombre tiene limitación para conocer a Dios. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la revelación de las Sagradas Escrituras, la Biblia nuestra nos muestra que cuando nos acercamos a Dios, Dios se revela al hombre y se manifiesta a aquellos que le creen. Y se manifiesta de una manera tal que no deja lugar a duda de que fue él que obró. Y aunque todavía el hombre está buscando quién fue primero, de la gallina o el huevo, y que todavía el hombre está investigando en lo más recóndito del universo a través de un telescopio como el James Webb, para buscar cómo inició el universo y cómo se da origen a la materia y la creación. Y no importa cuántas ecuaciones se formulen, al final de cuentas, la teoría del todo y la formulación de esa ecuación sobre el todo, que nos da el conocimiento de cómo se hizo todo, se llama el Dios infinito. Los científicos han querido unificar la teoría de los cuantos, la teoría de la mecánica cuántica, la teoría de la gravedad o de la gravedad, de la relatividad de Albert Einstein. Y cuando tratan de fusionar ambas teorías y ambas ecuaciones, lo que le da es cero o infinito. ¿Qué significa esto a nivel bíblico? Que lo único que van a encontrar es a un Dios que no tiene explicación por el hombre, al menos que él se revele al hombre y se dé a conocer. Y que el hombre, que según la pregunta que formulábamos al principio, o la pregunta que formulan algunos ateos agnósticos, creó a Dios en su mente, no tiene la capacidad de definir la codificación y de establecer la decodificación de todo el diseño del universo. Y yo me voy más lejos. ¿Cuántos años tardó el hombre para poder entender incluso el código genético ADN que está en nuestro propio cuerpo, en nosotros mismos? Por muchísimos años estuvo en nosotros y no fue hasta 1953 cuando Francis Crick y James Watson descubren el código genético del ADN y empieza su secuenciación que termina en el año 2003 a través de Francis Collins. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y dicen ellos que empezaron a conocer el manual del creador, el manual que antes solamente lo conocía el diseñador. Y si el hombre apenas está empezando a conocer lo que es, ¿cómo puede decir alguien que el hombre creó a Dios? ¿Cómo la mente del hombre puede tener la capacidad de crear un ser que diseña con una característica de perfección, donde puede transmitir nuestra herencia genética a través de nuestros ancestros, a través de cientos de años? ¿Cómo el hombre puede explicar que el código genético hable a través de los muertos? Que puedan a través de alguien que ha fallecido reconocer quién era, saber su identidad, simplemente tomando una muestra de ADN. ¿Cómo se puede hacer eso? Pero ¿cómo se puede diseñar un universo
donde todas sus leyes físicas están establecidas de manera perfecta, lo que se llama el ajuste fino, donde no puede cambiar ninguna variante del universo, porque todo entonces sería un caos o un desorden, o ni siquiera la vida existiría. El universo está colocado donde tiene que estar, el sol está donde tiene que estar, a la distancia de la Tierra, la luna está a la distancia que tiene que estar, y la Tierra está en la órbita necesaria para que exista vida. Pero todo el universo en su conjunto, el cosmos, está establecido para que haya vida en este lugar. ¿Quién creó la vastedad del universo? La mente del hombre, que todavía está investigando, que gastó 10.000 millones de dólares en un telescopio llamado el James Webb para investigar cómo surgió el universo o qué tanto tiempo tiene el universo, y nunca ha podido llegar más allá del punto de la singularidad del Big Bang. ¿Qué pasa con el hombre? Si el hombre creó a Dios, entonces tiene que conocer los secretos del diseño del universo. Pero ¿y por qué la física o la mecánica cuántica vuelve loco a tantos científicos y estudiosos? Porque no pueden entender la superposición cuántica o el entrelazamiento cuántico. No pueden entender cómo puede ser que no se puede saber lo que le llaman la incertidumbre de Heisenberg, el principio de incertidumbre, a qué velocidad se mueve un electrón y en qué lugar está al mismo tiempo. El hombre tiene limitación en la ciencia, el hombre tiene limitación en el conocimiento, el hombre tiene limitación en su mente. El hombre nunca podrá crear a un Dios todopoderoso. No hay forma de que el hombre pueda conceptualizar a un ser infinito, con capacidades infinitas, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, pero sobre todo que vive en un presente eterno muy contrario al hombre, que es pasajero en este lugar a través de la limitación del tiempo. Cuando entramos ahí, entonces empiezan a quemarse las neuronas, porque hablamos de un Dios que vive en un presente eterno y que no depende del tiempo. ¿Quién podría crear fuera del tiempo que no fuera ese ser que creó a lo que vivimos dentro de esta burbuja donde nosotros concebimos? Y aunque sea abstracto, el hombre tiene una conceptualización del tiempo, aunque sea una magnitud física, la puede medir y establecer, pero no puede entender cómo es que viajamos hacia adelante cuando no existe el pasado ni el futuro, solamente hacia adelante y hacia atrás, y lo percibimos como que pasó cuando no ha sucedido así. Y usted dirá, ¿qué está diciendo ahora, pastor? Eclesiastés lo dice, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eso es un presente eterno. No existe pasado ni futuro. Y usted dirá, ¿cómo así, varón? Porque Dios no vive en el tiempo. Dios es un ser atemporal. Y como un ser finito y temporal y pasajero y mortal puede crear a un Dios que dice la Biblia que es inmortal, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible? ¿Cómo el hombre podría crear a un Dios que envió su palabra y que la luz lleva esa energía que crea la materia y que nadie puede viajar a esa velocidad? ¿Cómo el hombre podría llegar a ese nivel de capacidad, o como llaman algunos, de conciencia, a ese nivel de conciencia, de creerse que es un Dios? La Biblia no dice que seamos dioses. La Biblia dice que somos hijos de Dios, aquellos que hemos reconocido que tenemos un Padre creador. Pero los que no lo reconocen como su Padre no pueden decir que son hijos de Dios, y mucho menos que son dioses. Los que somos creados a imagen y semejanza de Dios, podemos tener esa conexión con el Padre y recibir el conocimiento, ciencia, sabiduría y revelación a través del poder del Espíritu. El hombre está desconectado de Dios y por eso formula preguntas tan absurdas y tan estúpidas como ¿quién creó a Dios? O que un hombre pudo crear a Dios. ¿Cómo alguien puede crear al creador de todo? Es como decir, ¿cómo yo puedo ser el creador de la singularidad si la singularidad es el inicio de toda la creación? Lo que la Biblia sí muestra es que tiene una exacta coinonía con toda la ciencia y las revelaciones exactas que la ciencia puede establecer. Que Dios creó todo, dice la Biblia en Génesis 1:1,
Dios creó en el principio. Y como Dios creó en el principio, se establecen las tres leyes necesarias para la creación: espacio, tiempo y materia al mismo tiempo. Termodinámica, relatividad, fuerzas de la gravedad, fuerzas nucleares, todo lo que mantiene la consistencia y la forma de la materia está establecido a través de la palabra. Y la luz creadora de Dios da vida y energía y crea la materia. Y no hay forma de refutar lo que ya Dios estableció, que todo se hizo por la palabra. Por la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el poder de su palabra. Y el último paradigma de la ciencia es que todo está hecho de información. Y ya que no se puede dividir nada más en la mecánica o la física cuántica o la física de partículas, se ha llegado a la conclusión casi de que todo está hecho de información. Pero ¿cuál información? Si fue el hombre que creó un Dios. ¿Cómo puede haber información en la creación? ¿Quién la depositó allí? Hay una información que viene de Dios y es la que a nosotros nos permite conocerle y saber que no lo creamos a él, que no es nuestra mente que crea, sino que hay una mente creadora poderosa que nos hizo a nosotros, nos diseñó, diseñó el universo y diseñó el propósito para el cual creó todas las cosas. Él es el gran arquitecto, es el gran diseñador, es el padre de todos los espíritus y su nombre es el gran yo soy. Es el que era, el que es y el que siempre ha sido y será. El eterno. Así se dio a conocer. El Elohim, el eterno, el Dios creador. Así que si usted todavía está conceptualizando y se está haciendo necio en su propia opinión, creando preguntas o formulando preguntas absurdas, empiece a abrir su mente a la mente del creador. Deje que se programe o se reprograme su mente y que entre la nueva programación espiritual, donde conocerá a su creador, conocerá su propósito y tendrá sentido su vida, pero sobre todo alcanzará vida eterna y salvación de su alma. ¿Puede una mente crear a Dios? ¿Usted cree que exista un ser humano con la capacidad de crear una mente infinita? Hoy hay muchos avances con la inteligencia artificial y con la tecnología, pero usted sabe que el hombre ha basado la inteligencia artificial como un procesador de datos a través del conocimiento de un órgano que es el cerebro, pero no ha podido establecer la conciencia, ni la voluntad, ni el amor, ni la fe, ni la certidumbre, ni la convicción en una máquina o en una inteligencia artificial, porque eso lo tiene el hombre dado por su creador. Y allí la gran diferencia entre la mente de Dios y la mente finita de los hombres. No hay inteligencia fuera de Dios. No hay sabiduría fuera de Dios. Porque la sabiduría de los sabios es necedad. Porque se creen sabios en su propia opinión. Y a Dios le ha placido salvarnos por medio de la locura de la predicación del evangelio. Porque el sabio en su sabiduría no ha conocido a Dios, sino que se han desviado. Pero Dios ha tomado lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y Dios ha revelado ciencia, sabiduría y conocimiento para que hoy en día abramos los ojos y empecemos a hablar del Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el cielo y la tierra. A Pablo lo interpelaban una vez, en una ocasión, algunos filósofos allá en el Areópago, en aquel lugar de Atenas, donde se reunían aquellos epicureos y estoicos, aquellas líneas de pensamiento filosóficas. Querían escuchar un nuevo predicador, que era lo que estaba predicando. Y el apóstol Pablo le decía, caminando en aquellos lugares, viendo los altares que ellos adoraban, porque tenían muchos altares y había uno que no tenía nombre y decía el Dios no conocido. Estamos hablando de la cuna de la sabiduría, de la filosofía, estamos hablando de los atenienses. Y había un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo le decía, ese Dios al que ustedes no conocen es al que yo le predico.
El Dios que hizo el cielo y la tierra. Y yo lo voy a poner mucho más grande. El Dios que hizo todo el universo. Ese Dios es el que predicamos. Que ningún hombre puede crearlo, porque no hay forma de crear al Creador. Así que yo espero que usted sea bendecido. Y como ha sido bendecido con lo que hacemos en este canal, usted comparte este contenido. Compártalo para que algún ateo, algún agnóstico, alguna persona que quizás está pensando suicidarse, que quizás piensa que su vida no tiene sentido, que quizás vive en un error por lo que le han enseñado y programado en el sistema en el que se vive en el mundo pecador y diabólico, pueda salir de esas cadenas y entender que hay propósito en su vida, porque el que lo creó con propósito. El que nos hizo con sentido. Y el vacío existencial en el cual están viviendo muchas personas, que usted ve que muchas personas famosas y adineradas, millonarias, personas que quizás desde el punto de vista humano no tendrían ninguna necesidad, hoy están diciendo, yo tenía un vacío en mi corazón, no podía vivir en paz, no podía dormir tranquilo porque sentía que me faltaba algo. ¿Sabe qué le falta al ser humano? Tener la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, los que le hemos creído, tenemos la mente de Cristo. Dios te bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar hasta ustedes a través de este canal. Bendecimos tu familia, bendecimos tu ministerio, bendecimos su congregación. Todavía queda cupo si quiere participar en nuestro seminario Conociendo la Mente de Dios. Sábado 10 de febrero, 5 de la tarde, vía Zoom, tiene una cita con nosotros. Tenemos que masificar el conocimiento, ampliarlo al entendimiento, salir de ese encierro en el cual la religión, la tradición y el hombre lo tiene sometido para subyugarlo y no permitir que usted vea la luz de Cristo. Si usted quiere pensar como pensaba Cristo, si quiere entrar a dimensiones espirituales superiores y profundizar en la palabra de una manera bíblica, revelada por ciencia, por sabiduría y por palabra de conocimiento, yo te invito a que participe con nosotros en este seminario. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer llegar a su vida. Hasta una próxima entrega. Bendiciones.